Hola, buenas tardes o buenos días, depende de donde estén. Muchas gracias a los que se han conectado y bueno, los que no se pueden conectar, intentaremos grabar esto y compartirlo con ustedes. Mi nombre es Andreina Méndez y si no me conocen, soy médico especialista en autismo y en TDAH en el adulto. No tengo como tal formación en trauma y por eso quise invitar a Ellen Ortega, que es psicóloga, terapeuta gestal de mi equipo que trabaja conmigo y que nos va a hablar más sobre esto. La idea de hacer esto fue porque después del terremoto, o sea, bueno, que ya ha pasado un mes además, me pasó que creo que es una cosa que muchas personas han hablado y han descrito, ¿no? Que bueno, primero fue el shock, pero luego me sucedió que empezaba a ver las noticias y lloraba y no podía parar de llorar. Por suerte estaba de vacaciones, digo, porque si no, no hubiera podido concentrarme para trabajar y no entendía lo que me pasaba. Luego me sentía agotada, pensé que era porque estaba de vacaciones también, quería dormir, me costaba levantarme, más entré como en un ciclo de quedarme dormida a las 2 de la mañana y luego en la mañana me costaba despertarme y bueno, por eso digo que menos mal que estaba de vacaciones, aunque pues fue igual de difícil para mí. Luego me empecé, por suerte, a sentir un poco mejor y como que hacer cosas para ver cómo podía ayudar, ¿no? Por suerte tenía una amiga que estaba de Uruguay, que es médico, que se fue para La Guaira a ayudar, y otra amiga que es de Valencia, que se fue a Caracas también a ayudar. Y así un poco como sabiendo a quién pudimos recolectar un poco de dinero para mandarlo, así como pues muchas otras personas han estado donando, organizando donativos, recogiendo, mandando. O sea, muchísimas gracias a todos y la solidaridad pues del pueblo venezolano y de los que estamos afuera también se nota, ¿no? Y se agradece. Luego empecé a ver, por suerte, cosas que empezaron a salir sobre especialistas en traumas, otros psicólogos, sobre el duelo colectivo, un poco, ¿no? Duelos no procesados, y como que empecé como a entender un poco más lo que me estaba sucediendo. Pero tampoco lo entiendo perfectamente y por eso pues quise invitar a Ellen para que nos hablara más sobre el duelo después de una tragedia, como es en este caso una tragedia natural, como fue el terremoto, en otros casos pues como incendios, inundaciones, cosas que han pasado también aquí en España actualmente que están sucediendo los incendios. Recientemente también el año pasado que hubo una dana y que fue terrible. Y bueno, pues todo esto es traumático, por supuesto, para el que lo vive y también para los que tal vez no estamos allí, pero estamos afuera y nos afecta indirectamente. Entonces, bueno, pues nada, los dejo con él en que les va a hablar más sobre esto y y aclarar algunas de estas dudas que yo y muchos podamos tener. Muchas gracias. Gracias, Él se va a André. presentar rapidito un poco más y sigues. Sí, pues gracias, Andreina, y buenas tardes, casi buenas noches para los que están en España, buenas tardes a los que están en Venezuela. Eh, Tengo que decir que tampoco soy experta en trauma, soy terapeuta gestal y lo que sí siempre, mi experiencia de, de ya de varios años siempre ha sido de acompañamiento, ¿vale? Facilitación de procesos. Trabajo en el área de educación, de orientación y bueno, de trabajos personales, pero es verdad que esto es un tema pues que como venezolana y pues, como ser humano me toca, ¿no? Como nos toca a muchos que tenemos gente allí, ¿vale? Y bueno, de ahí de compartir esta idea con Andreina de hablar un poco del tema y quizás de acompañarnos y de darle un poco de comprensión a todo lo que podemos estar pasando por dentro, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, voy a empezar a hablar eh, de esta situación, ¿vale? Que ha afectado a nuestro país, que la verdad es que es que es increíble el impacto ha sido muy, muy fuerte y yo creo que por eso merece la pena eh, hablarlo, digerirlo, procesarlo, porque no, de verdad que no es nada fácil, ¿vale? Me he hecho un pequeño índice, pero bueno, la idea es que hablemos de los tipos de duelo, ¿vale? Y de los duelos que están asociados a este terremoto ocurrido en Venezuela, hablar de las fases de este tipo de tragedias, del duelo, cómo se llevan este tipo de tragedias y de pensar
en dónde estamos después de un mes, ¿vale? Y a lo largo de todos estos temas, en todo momento hablar de cómo entenderlo y cómo acompañarnos. ¿Vale? Y quería empezar hablando del duelo colectivo, ¿sí? Porque, pues, el terremoto, esta tragedia que ocurrió en Venezuela, no es un duelo solamente individual, es diferente el duelo colectivo del duelo individual, ¿vale? El duelo individual, digamos que es algo íntimo, ¿no? Que tú vives simplemente con tu gente más cercana, que además decides cómo vivirlo, cómo gestionarlo. En cambio, el duelo colectivo claro, se vive simultáneamente por muchas personas. La comunidad entera se convierte en un paciente, por lo tanto estás expuesto constantemente a las noticias, a todo lo que está pasando, a los recuerdos una vez que ya ha pasado, ¿vale? Los rituales públicos prolongan la activación emocional, ¿sí? También influye mucho la narrativa social y cultural, el cómo lo gestiona la sociedad, ¿sí? ¿Quién se considera llorable cuando se habla de un desastre? Todo esto va a moldear el cómo también nosotros individualmente gestionamos ese dolor, ¿vale? Eh, Sumado a esto, además de que ha sido colectivo, ha sido traumático, ha sido una cosa repentina, ha sido un desastre natural, ¿vale? Y muy relevante en temas como terremotos o incendios, inundaciones, muchas veces con ausencia de cuerpos, con el no poder encontrar a familiares que se pierden en estas situaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? La situación es repentina, con lo cual el cerebro se queda en modo supervivencia, ¿vale? Va acompañado de síntomas físicos, insomnio, hipervigilancia, sobresaltos, hay dolor de pecho, aunque no sea cardíaco, malestares gastrointestinales, ¿sí? Y esto le puede pasar, ojo, no solo a la persona que lo ha vivido o que tiene familiares allí cerca, sino en este caso lo que hemos hablado también nosotros como venezolanos, aunque estamos fuera, simplemente por el hecho de saber que algo tan cercano y tan terrible ha ocurrido, ¿vale? En el caso de familiares, la falta de cuerpo impide confirmar la muerte, por lo tanto se alarga la espera, se alarga el ritual tradicional de despedida, la pérdida se hace ambigua, se prolonga el sufrimiento, ¿vale? Y bueno, esto en esos momentos se requieren intervenciones, sobre todo centradas en validar esa incertidumbre y en construir un nuevo significado o construir una despedida sin la evidencia física. ¿Okay? Y tercero, sumado a esto, el duelo transnacional, que de paso esto ha venido a ocurrir justo cuando millones y millones de venezolanos estamos fuera. Claro, la persona que vive el duelo desde fuera lo vive distinto, pero no deja de ser una pérdida, ¿vale? Es verdad que no se presencia el evento traumático, no se recibe muchas veces la contención familiar inmediata, las personas que están fuera solas no tienen en quién apoyarse, ¿vale? Eh, y se vive pues de una manera un poco a manera te disocias, ¿vale? Sigue tu vida, porque tu vida en tu espacio, en tu país, donde estés viviendo, continúa, a pesar de que estén las noticias y todo, pero tu mente y tus sensaciones y tus emociones están todo el tiempo pensando pues en lo que ha pasado en tu país. Entonces, pues eso genera una disonancia emocional, ¿no? Mi dolor está aquí, pero mi historia está allá. A esto se le agrega la culpa migratoria, ¿no? Empiezas a decir, oye, que si yo hubiese estado ahí, a lo mejor yo hubiese podido hacer algo. Eh, Sentirte mal porque tú estás bien y no estás en medio de la tragedia. Bueno, se suman muchas cosas que pueden hacerlo también, pueden generar mucha ansiedad, ¿vale? Incluso estando lejos. Entonces, hemos dejado claro que el duelo en desastres naturales es distinto al individual, ¿sí? Que además la pérdida ocurre en un contexto de amenaza, de destrucción y de incertidumbre, ¿sí? Y eso rompe el tejido comunitario, ¿sí?
es que se altera, como lo he dicho antes, la comunidad entera es un paciente, ¿no? Entonces no sabes a dónde agarrarte, ¿vale? Por así decirlo. Mm, ¿Qué pasa en los primeros días? Bueno, hablamos de las fases, ¿sí? Voy a hablar del impacto que se genera al principio y de cómo se recorre ese duelo, ¿sí? De aquí, esta información me baso en lo que llama el recorrido del duelo un psiquiatra francés que se llama Louis Croc, ¿vale? Que es especialista en este tipo de situaciones, como en desastres naturales y de lo que se llama ese shock postraumático, por así decirlo de alguna manera, ¿vale? Hay cuatro fases. La primera sería el impacto, que ocurre en las primeras 72 horas. Se refiere al momento de shock y pongo aquí la palabra postración porque se refiere a la debilidad que nos causa, ¿no? Como quedar decaídos, indefensos, con sensación de impotencia, ¿no? De muchas veces de qué está pasando, no, no, y completa indefensión. ¿Vale? Se pasa a la reacción, todo esto pasa, estas dos etapas pasan en las primeras 72 horas, ¿vale? Se pasa a la reacción que consiste pues muchas veces en pánico, en caos, en desorganización, ¿vale? En estos momentos, ¿qué pasa? El cortisol es como el protagonista invisible, ¿sí? Las emociones se van a agrandar, nos ponemos en modo supervivencia, con lo cual funciones no urgentes como digestión, sueño, memoria detallada se ponen a un lado. ¿Para qué? Para mantenernos activos nuestros músculos, nuestros sentidos y toda energía disponible en sobrevivir primero, ¿vale? Y entiéndase sobrevivir tanto al que está allí como al que está afuera que recibe el impacto, ¿vale? El que no ha sufrido directamente la tragedia, pero si alguien cercano o su país, pues pasa lo mismo. Creo que lo que tú decías, Andreina, ¿no? Que los primeros días no dormías, que estabas súper nerviosa, que pasa lo mismo, efectivamente, no piensas en otra cosa, sigues como en automático, que tú has dicho, menos mal que estaba de vacaciones, pues sí, y el que estaba trabajando seguro que tampoco tenía su mente allí, ¿vale? Entonces, pues es lo que pasa en esta primera etapa. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues para entender que no es que estamos pues locos, ni es que somos altamente sensibles o no, que esto es una respuesta normal del cuerpo ante una amenaza extrema, incluso, repito, aunque no hayamos estado ahí, ¿no? Entonces, hay gente eh, que también tiene una sensación de desconexión de la realidad, ¿vale? O bien me desconecto, el que está allí, por ejemplo, puede desconectarse, ¿para qué? Para ponerse en modo operativo, ¿sí? No pienso en el impacto de lo que está pasando, lo que hago es a quien ayudo, a quien salvo, a dónde voy, eh, y el que está fuera, pues también desconecta lo que hemos hablado, te disocias, desconectas de la realidad. Y esto tampoco es un síntoma para decir, oye, no, es que me está fallando algo. No, es simplemente neuroprotección, ¿sí? El organismo, acuérdense que el organismo siempre va a tender a sobrevivir emocional y físicamente y pues para esto reacciona de esta manera, ¿vale? Y luego hay algo que se llama ventana de tolerancia, que es el balance entre los sistemas simpático-parasimpático. Aquí yo no soy doctora, pero bueno, yo tengo tenido que leer de esto y entenderlo, y Andreina cualquier cosa aquí me respalda, que es, claro, el sistema que me mantiene activo, 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 balanceado con el sistema que me permite volver al reposo o al descanso para que el cuerpo pueda seguir adelante, ¿sí? Ya en una fase de organización, ¿sí? Si vuelvo aquí, volvemos ay Dios mío, a la diapositiva, perdón, que a veces no me salen las palabras, a la diapositiva. Eh,
Tenemos luego las etapas de organización y de reparación y reorientación. ¿Sí? La de organización dura aproximadamente el primer mes después de una tragedia. Casualmente es donde estamos ahora, podríamos decirlo. Y se trata de darle búsqueda y sentido a lo que ha pasado, ¿vale? Como intentar procesar, digerir eh, lo que ha pasado y cómo me afecta a mí, a mi entorno, a mi grupo, a mis seres queridos, ¿vale? Esta etapa es muy importante. Eh, y es por eso yo creo que igual la razón por la que hemos decidido hacer esto, un poco, Andreina lo ha hecho un poco desde lo orgánico, ¿no? Ya como que ya respiré, ya procesé, ya pasé el shock, pasé el susto, el malestar, ahora quiero entender. O sea, a mí me parece muy lógico que tú hayas sugerido esto ahora, Andreina, porque precisamente coincide con esa etapa. ¿Qué pasa? Que baja el cortisol, las emociones se descongelan. ¿Sí? Ya no estoy en el modo supervivencia, ya sabemos que de alguna manera, bueno, mmm, hemos sobrevivido y ¿qué queda? Empiezan a surgir esas emociones. Tristeza intensa, rabia, culpa, ansiedad. Muchas veces esto se puede sentir después de pasados los primeros días, porque al principio no entendemos bien, no lo asentamos, ¿vale? Y empieza nuestra búsqueda, ¿no? De cómo ha pasado esto, por qué ha pasado esto, ¿no? Yo creo que muchos venezolanos piensan, Dios mío, otra vez, ¿no? Yo creo que fue la primera reacción de, o sea, ¿hasta cuándo, no? Eh, ¿Por qué a Venezuela? ¿Hasta cuándo le pasan cosas a Venezuela? Y sí, viene ahora esa etapa de, y de pensar también cómo se va a arreglar esto, también, ¿vale? Entonces, esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí, de esa reconstrucción, de esa reorganización que hagamos, va a depender si integramos o no esta experiencia, como todas, porque todo en la vida, sea bueno, malo, triste, alegre, hay que integrarlo. Es parte de la experiencia y precisamente lo sano es integrarlo. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas, ¿sí? Es, me desemboco en ocuparme o en preocuparme, es decir, me quedo en la preocupación, en la ansiedad, en el miedo, en la incertidumbre, o me ocupo, ¿vale? Le doy un significado, busco cómo puedo actuar desde mi entorno, cómo puedo hacer algo que realmente ayude a lo que está pasando y que a mí me dé alivio, ¿vale? Es decir, yo me puedo paralizar o puedo actuar. Eh, Paralizar, ahí es donde puede ocurrir pues que necesites a la larga ayuda, ¿vale? Que necesites, y que es muy importante, a ver, puede pasar, o sea, el que te paralices o actúe, no estoy diciendo que sea pues alguien que lo hace bien o alguien que lo hace mal, no, cada uno lo hace como puede, pero puede pasar, ambas opciones están, y pues si te paralizas, si te sientes que se prolonga esa culpa, esa tristeza intensa, esa ansiedad, pues es el momento de buscar a alguien, ¿vale? Eso siempre lo digo, así como una persona va al taller mecánico porque el coche no está funcionando igual o el carro, pues igual, cuando uno siente que uno no puede autogestionarse, de verdad, lo digo, siempre es una ayuda eh, buscar a alguien que te pueda acompañar, ¿vale? Que te pueda canalizar, que te pueda siempre un punto de vista de afuera o grupos incluso, y en este caso incluso más. Es una tragedia conocida, es una tragedia colectiva, o sea que ¿por qué no hablarlo y trabajarlo en grupo? ¿Vale? Eh, ¿Y cómo gestionamos esta etapa? Primero validando nuestras emociones, lo que hemos hablado antes, entender que es completamente normal y sano sentir a las emociones, incluso la culpa, ¿vale? La culpa tiene una función en nuestras emociones, así como en la película de Inside Out, tal cual. La culpa tiene una función, ¿vale? Y hombre, si la culpa te lleva a responsabilizarte de lo que realmente es responsabilidad tuya y actuar, genial, lo has logrado, ¿vale? El problema es cuando la culpa me lleva a juzgarme, a responsabilizarme por cosas que no son mías, que obviamente no voy a poder, si no son mi responsabilidad, no las voy a poder resolver, y eso genera
una culpa crónica, por así decirlo, ¿vale? Y pues toda la sensación de, eh, pues yo qué sé, de ansiedad, de tristeza, de impotencia, ¿vale? Entonces, pero es importante validarla y el camino sería darle responsabilidad, cambiarla por responsabilidad real, ¿vale? Porque sobre todo mucha gente fuera, ¿vale? Quizás el que está allí, que puede actuar, que puede hacer algo, se puede sentir útil. Los venezolanos que estamos fuera, igual podemos sentirnos que no podemos hacer nada y que deberíamos, ¿no? Que tenemos una responsabilidad. Entonces, ser realista de hasta dónde puede llegar mi responsabilidad, ¿vale? Entender que la culpa es una reacción humana, no es un hecho, ¿sí? Y bueno, allí es cuando se empieza a integrar la pérdida, ¿vale? Y pérdida, cuando digo pérdida, no me refiero solamente a que hayas perdido tú a un ser querido allí, se ha perdido una parte de Venezuela. Tan sencillo como eso, ¿sí? Y Venezuela es nuestra identidad, con lo cual se ha perdido una parte de nuestra identidad, por así decirlo, ¿vale? Y luego ya tendríamos la parte de reparación, reorientación, ¿sí? Que se suele observar en el primer año, ¿vale? Y es lo que observaremos nosotros en los próximos meses. Eh, Consiste en, una vez que yo canalizo todo eso, decido qué voy a actuar, pues la parte de la acción. ¿Vale? Y ahí ya yo puedo evaluar si me siento bien con la acción que he hecho, notar, ver en el ambiente si realmente ha habido un cambio. Bueno, tenemos, obviamente, no vamos a entrar en temas políticos o económicos, pero sabemos que es que además el país tiene una dificultad para reconstruirse, tanto económica como política, pero lo normal en un país desarrollado o en vías de desarrollo, pobre como sea, es que logre cierta estabilidad, ¿vale? A lo largo de ese año, pues también se van haciendo, digamos, rituales significativos, se ayuda a acompañar a los que más lo han sufrido, a darles algún alivio, ¿vale? También desde el punto de vista económico y social. Y es así como poco a poco esa pérdida se vuelve parte de la historia personal y de la historia nacional y de la historia de nosotros como identidad, ¿no? Como del país de donde venimos. Eh, y bueno, básicamente ese sería el ciclo completo, ¿no? Lo he contado todo a pesar de que sabemos que nosotros estamos muy, muy recientes y podríamos llamarlo quizás en el periodo de organización. ¿Vale? Bueno, mira, no, he echado el cuento sin pasar la diapositiva, pero bueno, ¿dónde estamos ahora? En ese momento que hemos hablado antes, ¿no? Amplificación emocional, buscar sentido, estructura. Muy importante, reconstruir nuestras rutinas, ¿vale? Porque pues, efectivamente la vida sigue y la tenemos que reconstruir. A lo mejor, bueno, me dice, ahora aquí en España estamos sobre todo en periodo, a lo mejor que estamos entre vacaciones, sí, no sabemos cómo empezar, eh, pero en nada vamos a tener que continuar con nuestras rutinas. Efectivamente la vida sigue. Y si nos encaminamos a establecer un propósito, eh, nos da bastante alivio. ¿Vale? Nos da bastante alivio que podamos mirar de aquí a unos meses atrás y decir, vale, yo logré hacer esto y me sirvió esta experiencia para esto, porque mal que bien, es duro decirlo ahora porque está muy reciente, pero cualquier experiencia dura que tengamos en nuestra vida, así como las muy buenas, las muy maravillosas, algo nos enseñan, algo nos dejan y es importante verlo para poder integrarlo a nuestra historia, ¿vale? Y bueno, lo he hablado también antes sin ver la diapositiva, pero el cómo gestionarnos cuando hablo de significar la culpa, significar la pérdida, aceptar y validar mis emociones, estoy hablando de un reencuadre narrativo, ¿vale? Cuando hablo de establecer propósitos, perfectamente aquí caben las actividades comunitarias. Yo creo que es muy importante, estemos dentro, estemos fuera, hacer lo que podamos, lo que sintamos que podemos ayudar. Reconectar con roles, con vínculos, con proyectos.
si tenemos una sensación de pérdida, pues a lo mejor una forma muy bonita de reconectar con Venezuela, que eso le pasará a mucha gente que está afuera, que de alguna manera desconecta porque es necesario para poder adaptarte a tu nuevo país. Tú no puedes vivir tampoco atado allí, pero sí se puede reconectar desde otra mirada, desde otro rol. Mi rol como venezolano fuera del país. Eh, Crear vínculos desde otra posición y, ¿por qué no?, proyectos también, ¿vale? Y lo que dije también antes, si el camino en el que nos vemos, por lo que sea, porque aquí de verdad no hay ni forma de hacerlo bien ni mal, es la forma que tenemos cada ser humano. Si sientes que se cronifica el dolor, que se cronifica la ansiedad, que sigues teniendo malestar, eh, y que de alguna manera no desconectas de ese momento, ¿vale? No de cómo está ahora, fíjate, es quedarte en el 24 de junio, ¿sabes? Todo el tiempo allí, ¡ay, qué horror! ¿Cómo fue impactante, horrible? Que tampoco ayuda ver una y otra vez imágenes. Y una cosa es hablar de ello, una cosa es integrarlo y otra cosa es quedarme allí anclada, ¿vale? En ese momento, y sobre todo si se acompaña de muchos síntomas físicos, pedir ayuda, lo más importante. Y pues bueno, no sé si tú tienes alguna, yo creo que tú tenías alguna pregunta, Sí, Andreina. sí, tenía algunas preguntas. Voy a recordar que esto es en vivo, que no se va a editar ni nada, porque prefiero trabajar así. Sí. Muchísimas gracias, de verdad que esta ayuda, esto explica muchísimo todo como lo que me pasó, que yo no lo entendía, o sea, tal cual, ¿no? Lo que acabas de explicar de las fases, todo eso, y bueno, ahora estamos en la fase esta que hablaste. eh, y entiendo mucho más. Y viene mi parte como de médico también, que es como, cómo puedo ayudar, ¿no? Cómo podemos ayudar cada uno, ¿no? Desde su especialidad o desde su profesión. Y claro, yo no soy experta en esto, pero lo que tú estás diciendo, a mí se me ocurre pensar pues de una vez en la cronificación ya, cuando ya se vuelve una condición, ¿no? Como un trastorno de estrés postraumático, una depresión, pues estos síntomas, ¿no? Que la persona pues no puede, pues su ansiedad, que no pueden dormir, que no pueden continuar con su vida, pues buscar ayuda, ¿no? Ojalá y la ayuda hubiera sido inmediata, Mm, como hubiéramos querido, que sabemos que no se pudo, que hay muchísima gente intentando ayudarlo. Aquí está el doctor Jesús, gracias por conectarte, que también está organizando de la Fundación de Asperger de Venezuela, que luego te voy a avisar a ti a ver si te quieres unir también, que no te lo había dicho para intentar ayudar online de manera remota a las personas que están en Venezuela, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo todos, la mayoría estamos afuera y no se compara, yo creo, en absoluto con lo que puede sentir esa persona que está en La Guaira, ¿no? Los que sí, lo perdieron todo, los que sobrevivieron, o sea, ni hablar de eso. Eso ya sería como para sí, otra claro, reunión, ¿no? Y y con además alguien que de lo estuviera que, allá sería lo ideal, sí, que me gustaría invitar a alguien que esté allá, que nos pueda hablar un poco más enfocado a eso, ¿no? Eh, bueno, yo gracias a Dios no he vivido algo así directo como tal en mi vida, pero bueno, lo hemos vivido, ahora ya lo tenemos de cerquita, lo de los incendios, que te asusta, pero no es una cosa que lo hayamos vivido tan así de cerca, ¿no? Que estar presente todavía, en cuerpo todavía. físico, Claro, sí, nunca se todavía sabe, nunca sí. se sabe, pero lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces es importante recordarle al que nos escucha que sí, que nos hemos enfocado más que todo, pues en de repente el que está fuera o el que está fuera, el que de Valencia se fue a La Guaira a ayudar, que suena como a todo, Se a que han hemos hecho lo que visto, tú dices. se han visto muchas iniciativas y eso Sí, también hay que hacerlo parte de, porque es la única manera de aliviar, efectivamente. O sea, que sí, así como el organismo va a buscar balance, que lo tenemos que buscar aquí, o sea, mental y emocionalmente, y ha habido mucha iniciativa. Yo creo que este mes hemos visto muchas acciones de muchos venezolanos dentro y fuera que demuestran también, pues eso, que la gente ha podido de alguna manera seguir adelante, que es lo que toca. Es que es lo que toca, es que si no nos extinguimos. Entonces, no podemos quedarnos paralizados o incluso no, es que lo bonito es que en medio del dolor y aceptar tu dolor, aceptar tantas emociones fuertes juntas, poder moverte, poder actuar y poder ayudar. sí, yo creo que eso es muy bonito y luego lo que tú dices, nos queda que hicimos lo que dentro de lo que cada persona pudo hacer, ¿no?
Mm, La otra pregunta que tenía era, bueno, pregunta nomás como un comentario, como lo que tú decías, ¿no? Que me pasó los primeros días que yo estaba como muchísimos venezolanos y todavía hay gente que ve las imágenes y llora. Yo, a mí por suerte ya como que pasé esa etapa mm, y porque evidentemente por mi salud mental dejé de ver, ¿no? Dejé de ver y ahora esto es muy peligroso porque ahora tenemos las redes sociales, Instagram, tenemos mm. el algoritmo Pa- que es Para un bien y para mal, el algoritmo, exacto, sí. que es Entonces peligrosísimo. uno mismo tiene que decidir cuándo y hasta dónde. Claro, yo los primeros días también y me conectaba a todos los noticieros y veía todos los programas especiales y quería saber qué estaba pasando y veía el número de rescatados, de fallecidos, todo, todo, todo. Luego ya lo empecé a recortar porque, claro, mi vida sigue, porque tengo familia, porque tengo niños, claro, estoy fuera y ya lo limitaba a, bueno, antes, pero antes, fíjate, antes de acostarme, lo cual no sé si era peor, fíjate, Yo hacía lo antes de mismo, acostarme ya he igualito, pasado el día, ya igualito. mis niños se han acostado y yo me ponía a buscar, a buscar, a buscar y claro, con el paso de los días digo, bueno, es verdad que deja de haber información y yo también decido también mirar solo lo fundamental y ya abocarme a, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo ¿cómo puedo ayudar? Sí, a mí me pasó lo mismo y yo creo que debe ser porque eso, como es el momento que estás tranquilo ya en la noche, que no hay nadie, tampoco quieres que tus hijos vean esas imágenes, por supuesto. Sí, Me encerraba en la cama, que a dormir y duraba 1 o 2 horas viéndolo y luego el algoritmo seguía, seguía, seguía. O sea que yo creo que ya después de esta etapa una pregunta para, es normal ya como no disociarnos, sino desconectar un poco de evitar ver tantas noticias, ¿no? O sea, yo lo veo desde mi punto de vista que es bueno para la salud sí. mental, ¿no? Claro, porque es encontrar el balance, ¿no? Es, Exacto. vale, no te desconectarse por completo y decir, ah, pues si me desconecto no siento nada, digamos, ese sería el otro extremo, pero sí hay que buscar espacio, el mismo cuerpo. Mira, ellos, incluso dentro de la tragedia, muchas veces hemos visto que, por ejemplo, a los niños allí les llevan, pues que sí, qué sé yo, cosas para dibujar, o viene alguien y les cuenta un cuento. Todas esas cosas son para hacer balance. Pues lo mismo que uno diga, oye, mira, hoy no voy a ver noticias y me voy a dedicar solo a mis hijos o al autocuidado o necesito estar en paz un rato o a llorar incluso, ¿sabes? Sí, Simplemente también me dio llorar. por dormir, exacto, sí, sí. O dormir, Sí, o sea, descansar, es el balance, es el ok. organismo, escuchar mucho al cuerpo, porque Escuchar el cuerpo, exacto, que es lo que yo sí, también siempre digo en consulta. sí, Vale, buenísimo. Otra cosa que me chocó mucho a mí era, por ejemplo, exacto, en esos días que la gente te preguntaba, bueno, pero tu familia está bien. Sí. Pero tu familia estaba afectada directamente en La Guaira, en Caracas. No, pero como que esto no nos pasa a los venezolanos, pero a los inmigrantes y los que estamos afuera que pues compartimos con ellos a diario. Era como, o sea, de verdad, pues no, pues sí me afecta, claro que me afecta a mí también, ¿no? Y yo creo que a todos nos afectó, a la no, mayoría ya de los te que entiendo. estamos O sea, como que afuera. te preguntaban y si no, si tú no tenías afectado, entonces no tenías por qué sentirte mal o algo así. Yo creo que mucha gente le ha pasado eso, así Mm, como, bueno, pero tu familia todos están bien, ¿verdad? Yo como, o sea, que estoy destruida, no sé qué. Bueno, pero tu familia todos están bien. Lo que tuve gente maravillosa, que, wow, una amiga de aquí también de Madrid, española, buscando la forma de ayudarme a mandar dinero, de donativos y eso, y me ayudaron a conseguir este, sí, bueno, a mí cuando me preguntaban, yo decía, bueno, afortunadamente no tengo familia cerca, pero tengo una tristeza colectiva que, vamos, que yo lo porque colectivo que yo nunca efectivamente, lo había entendido porque yo no sabía prácticamente nada de duelo como tal, ¿no? Y la otra cosa que te quería comentar era, yo creo que sí, como que muchos venezolanos, lo que tú dices, o es disociados, hemos estado desconectados, que es lo que me pasa, me ha pasado a mí, que con esto me di cuenta que evidentemente que no, ¿no? Que hay duelos no de repente procesados, o sí, pero seguramente hay mucha disociación, por lo menos de mi parte creo que también la ha habido, de que pues me fui hay de gente que es que es Venezuela. necesario cuando te vas de país, es que parte de ti empieza una vida nueva. Sí, exacto, es lo Entonces, que yo digo, lo que tú dices, para uno defenderse. Es lo que yo sí, sentí, que tengo lamentablemente 11 12 años sin ir a Venezuela, siento ese terror de que voy y seguramente voy a pasar por ese proceso otra vez del duelo y todo eso, ¿no? Y cuando pasó lo seguramente. del terremoto fue como volver a vivirlo todo otra vez, ¿no? Sí. O Además, abrir más también lo una hemos cosa hablado, nueva. que además es que a Venezuela le ha pasado tanto, 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 que esa es otra cosa, que es que parece que tenemos un duelo crónico. Exacto, Ay, o sea, exacto. ojo, esto no es una terminología,
médica, ni mucho No, menos no, no. por darle de alguna manera un concepto social, ¿sí? Yo creo que Venezuela ha vivido tantos eventos adversos repetidos durante años, pero es que llevamos, yo lo decía, lo dije los primeros días, yo digo, pero vaya siglo que llevamos los venezolanos, es que es el siglo entero, es que No, llevamos sí, sí, sí. 26, 27 años Sí, sí, es de increíble. crisis económica, violencia, migración masiva y ahora súmale desastre Sí, natural, ¿no? sí, Entonces, lo que pasa ahí también es que el dolor se prolonga, y realmente el ser humano no tiene, o sea, imagínate que a ti te pase una tras otra, tras otra, tras otra, pues es normal que estemos, ¿sabes? Como con esa tristeza colectiva, porque no da tiempo al cuerpo, al ser humano no le da tiempo a recuperarse para elaborar, cerrar ¿sabes? No, se interrumpe la pérdida que tenemos, se ve interrumpida por la siguiente y eso genera un cansancio muy profundo. ¿Vale? Mucha sí, gente dice que en Venezuela no se vive, sino se sobrevive, ¿sabe? sí, Y es que eso es muy duro decirlo así. Es que eso es totalmente, muy duro sí, decirlo así. Entonces, el terremoto vino como a lo mejor a, a poner de manifiesto tanto dolor que llevamos durante muchos años, ¿eh? Una cosa muy compleja y que lo vamos a vivir o vamos a ver cómo afecta a nuestras siguientes generaciones y cómo lo interesante va a ser eso, cómo se va a ver Venezuela y cómo nos vamos a ver los venezolanos en otro cuarto de siglo, sí. porque ya va a ser parte de nuestra identidad, efectivamente. Y lo mismo, sin caer en política, evidentemente tuvieras Sí, la sí, respuesta en otros países donde, bueno, por suerte aquí el pueblo, la gente ayudó, la comunidad internacional, a todo, ¿no? A montar carpas, a montar refugios, todo esto que hay ahora. Y que ojalá el gobierno o de afuera, como sea, puedan ayudar a esta gente a reconstruir su vida, ¿no? sí. Poco a poco. Pero bueno, esto va a tomar su tiempo, por supuesto. Sí, sí, claro, bueno, y es que el hecho de que haya tanto venezolano fuera del país es que es una muestra de ese duelo continuado que perdemos. Mucha gente que no quiere irse de su país y pues se ha tenido que ir porque no soporta, porque se ha perdido seguridad, ha perdido estabilidad económica, porque ha perdido familiares que también se han ido, proyectos de vida que tenían. Sí, Em, entonces estos son duelos y duelos y pequeños duelos y duelo claro, después de otro duelo y después de otro duelo y eso, claro, increíble. Bueno, claro, muchísimas gracias. A efectivamente. ver, Jesús tiene unos comentarios y unas preguntas. Muchísimas gracias Jesús por conectarte. Dice muchísimas gracias Helen por toda la información, muy bueno. Comenta que yo también lo estaba recordando justo porque también es como esa rabia, esa frustración. Bueno, él no lo dice así, pero dice que su primera... él quiere hablar, ya va, sí, yo creo que está bien que Sí, participe claro. también. Déjame quitarte... Tienes que quitarte que estás de mute, ajá. Hola Jesús, Bueno, buenas tardes, hola, gracias buenas por tardes. conectarte. ¿Qué No, tal? gracias a ti, gracias Andreina, Mende, por este espacio y también Elena Ortega por la excelente información que has compartido. Este tipo de información yo creo que debiese extenderse, menos mal que esto está quedando grabado, porque algo que me preocupa a mí, ¿ok? Es que aquí pues, tenemos como dos escenarios, un escenario nacional y otro internacional. Y cuando hablo de internacional he referido a lo que estaba diciendo Elena en cuanto a lo que son los emigrantes, que definitivamente esta es una población que también ha sido muy afectada, como dice, con esta tristeza colectiva que es inevitable, pero lo que repito me preocupa es el manejo que ha dado cada persona a esto, que no es el que quizás nosotros desearíamos de acuerdo a lo explicado por él en el día de hoy, porque o bien se han mantenido en ciertas etapas y no han buscado ese sentido que debe tener o esa forma de reconstrucción que en estos casos se amerita. Sí, Eh, y yo creo que acá es donde tenemos que hacer una especie de reflexión de, primero, cómo actuamos nosotros los venezolanos a nivel internacional y realmente se han abocado en diferentes tipos de acciones. En mi caso, te digo que fue prácticamente, o sea, yo no me imaginaba que iba a tener un show acá porque yo no te comenté, Andreina, el día que iba,
que sucedió el evento sísmico que iba viajando hacia Venezuela, ¿ok? Y me enteré en pleno vuelo, ¿ok? Iba a ser la primera escala en Miami y por supuesto me enteré en pleno vuelo, porque nosotros teníamos wifi allí y bueno, fue la primera impresión. Al principio fue algo que creíamos que eran estos temblores de todos los días y comienzan a llegarme imágenes y yo ya va, espérate, esto no es cualquier cosa. Y tú sabes, ya empieza esas emociones a aparecer allí, la angustia, no había conocido con los familiares. Bueno, para hacerte corto el regreso, el cuento, bueno, ni modo, no pudimos llegar a Venezuela, gracias a Dios la familia está bien, regresamos de inmediato. Y por supuesto, llegamos como ese, completamente con ese impacto que creo que ustedes todos sintieron y accionamos de diferentes maneras. En mi caso, he perdido muchos colegas, amigos de la zona que trabajamos juntos, ¿ok? Y bueno, no te niego, sí estoy afectado, realmente estoy muy afectado, pero yo me he abocado es como dice, a seguir el camino y a no establecerme en el mismo espacio. Y he accionado de diferentes maneras. Primero, en lo que yo puedo hacer aquí desde donde yo estoy, yo estoy en Canadá, ¿ok? Y he estado produciendo en mis redes sociales, pues ayuda directamente a la necesidad que estamos viendo y porque afortunadamente tengo un número de seguidores y de colaboradores, ¿ok? Que me ayudan a retransmitir esta información a través, que es lo que yo llamo una guía para los albergues, donde he abordado todo una serie de temas, sobre todo también dirigido también a las personas neurodiversas. Y eso, pues mira, de una forma también ha contribuido. Claro. También se me pidió, como dice, el apoyo para un proyecto que tiene la Fundación Aprecia de Venezuela y para crear lo que se llama una red humanitaria de telemedicina y teleapoyo, que allí es donde tenemos, vamos a tener ya casi el mes trabajando en esto, porque ¿qué es lo ideal? Como hablamos, que tengan todos los países, bien sea en vía de desarrollo desarrollado, pues que tengan respuestas inmediatas ante este tipo de situación, a través de diferentes días de poder apoyar lo que está pasando, porque el estatus ahorita de la situación en el propio estado, y la tengo porque tengo muchos colegas allí y muchas personas que están allí, es muy preocupante, porque realmente la salud mental de toda esta gente, yo no sé cómo vamos a arreglarnos en ella. Y bueno, se creó esto, no hemos podido arrancar todavía porque estamos en la búsqueda de profesionales. Es algo delicado y tuvimos afortunadamente hacer una alianza con un software médico que nos garantice esa privacidad que necesitamos nosotros los médicos de medicina también de saber, y tú de leer porque estás en el campo de una u otra forma, y garantizar eso. Ya afortunadamente tenemos alianzas, se han escrito algunos profesionales de la salud, no muchos, pero sí los hay, ¿ok? Posiblemente arranquemos este miércoles, y bueno, mira, la finalidad es llevar no una consulta como tal, porque no, la red humanitaria no es como para tú sentarte y establecer lo que haríamos en una consulta común y corriente, como yo les digo en la reunión que tuve con todos los profesionales, es prestar esa orientación, ese acompañamiento que necesita en un momento determinado y poder orientar a la persona. Yo ponía el ejemplo, en mi caso, yo soy médico pediatra y yo no voy a sacar una consulta de niño sano aquí haciendo, pesando, tallando cómo está su vacuna, sino solucionando el problema si lo puedo de la vida, de la telemedicina, ¿ok? De lo que puede presentar el niño, y si no, referirlo o orientarlo a qué es lo que debe hacer, ¿ok? Si le pudiese hacer un seguimiento de repente como una segunda o tercera visita online donde yo diga, bueno, ¿qué ha pasado? Llévate al niño, que le diagnosticaron, ok, chévere, ahí terminaría el apoyo. Lo mismo pasaría a nivel de los profesionales de la salud. Y una cosa interesante que se han postulado muchísimas personas que están relacionadas con esta otra parte que no es la salud, como son psicopedagogos, docentes especialistas, orientadores, sacerdotes, hay un ingeniero y hay posiblemente la intención de que llegue un rabino y un pastor. O sea, fíjate que se está buscando como ese tipo de apoyo general y bueno, mira, estamos avanzando. Pues. Entonces,
Te invito a ti, por supuesto, si quieres participar, con mucho gusto. Andreina tiene mis contactos, ¿ok? Genial. Es que se Este, trata de una comunidad muy grande, entonces se sí, necesita ayuda de muy diferentes perfiles. sí, Está genial ese proyecto. sí, sí. Entonces, bueno, y realmente pues lo que necesitamos es eso, apoyo y seguir informando, porque esto, como dicen ahorita, el algoritmo ya está pasando a otro lugar, ¿ok? Ujú. Pero sin embargo, es de nosotros los que estamos afuera, quizás, porque lo que está adentro creo que está, es otro mundo. Acuérdate que no solamente es de la tragedia, sino el día a día que vive Venezuela, sin tocar el tema político, que ya sabemos cómo nos envuelve, pero los que estamos afuera somos los que somos responsables de buscar, ajá, dónde podemos apoyar. No olvidemos recordar siempre lo que está pasando, que hay una persona necesitada, hay un niño que necesita ser operado y no tiene con qué, o no están los insumos, y apadrinar de esta manera a estas personas, siempre y cuando, por supuesto, uno tenga la forma como corroborar. He tenido la oportunidad de orientar a muchas personas. Me dice: Jesús, ¿cómo colaboro? Bueno, mira, búscate una persona que tenga una necesidad, averigua la necesidad, pero no envíes dinero de forma directa, porque ya la experiencia nos dice otra cosa. Si usted necesita X instrumental para ser operado, búsquese la casa comercial, que nos pasen un presupuesto, usted lo analiza y a esa casa comercial que usted le va a pasar su colaboración. Es una forma segura porque sabe que lo estás haciendo y no hay ningún engaño a lo cual puede estar expuesto a las personas. Esa es entre una y varias ideas que pueden haber. Entonces, bueno, excelente esta oportunidad y este espacio, Andreina. Ojalá lo puedas compartir e invitar a las personas para que los escuchen en tus redes sociales, Muchísimas gracias, porque Jesús, por sí, conectarte. Te puedo porque hacer esa una información pregunta, sí. ya que estás Sí, aquí, cómo no. aprovechando. Sí, Es que cómo no, cómo comentaste que no. estuviste en el Deslava, que me imagino que te refiere a la tragedia de Vargas, ¿no? Sí, sí, Vale, como decir, ya, esa fue la primera experiencia y yo creo que eso es lo que me ha ayudado en esta, ¿no? Porque claro, sí, a sí, diferencia de esta, es que en esa oportunidad estuve allí, ¿ok? sí, sí, En las primeras 24 horas, prácticamente el hospital donde yo estaba ejerciendo fue el único que quedó en ese momento operativo en las 24 a 48 horas, porque el resto de los hospitales habían quedado comprometidos. Y bueno, la experiencia fue otra, fue por supuesto impactante, pero yo hablaba en días pasados comparando con esta nueva experiencia, por decirlo así, o esta nueva y desagradable experiencia, es que acá te ha mantenido, o sea, hubo primero una respuesta inmediata como la que hubo en aquel momento, a pesar de que todavía estábamos ante los mismos entes gubernamentales, ¿no? Ahí salió, como dicen, una serie de instituciones a apoyar al Estado. La evacuación de personas fue muy efectiva. Quizás no fue tan controlada porque hubo el problema que hubo con los niños perdidos, etcétera, etcétera, que sí es otra cosa. Pero mucha gente llegaron y salían de los sitios donde estaban aislados. El rescate de víctimas, tanto humanas como vivas como fallecidas, pues se hacía de otra manera y hubo una respuesta. Acá no. Acá, increíble, primero sí, que acá ha sido difícil en el sentido que primero se sintieron, y eso no lo estoy inventando yo, quizás es algo subjetivo por lo que dicen las redes sociales, pero yo no creo que tantas personas y tantas opiniones se pongan todos de acuerdo para decir una mentira. No hubo una respuesta en las primeras 24, 48 horas. La gente, había desespero, había solamente los propios familiares, vecinos, empezó a aparecer la comunidad y eso No, hace la la diferencia en comunidad aquel momento. internacional lo vio, perdón, es que sí, además todos no, lo no fue vimos, sí solo, lo vimos, sí, 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 que no llegó Ujú. una nadie, realidad, solamente una realidad. el pueblo, Exacto. exacto, Entonces, a diferencia de esto, o del deslave, pues esta es una de las principales también diferencias. El ya, impacto, por supuesto, emocional, a mí no me quedó tiempo, como dice, de vivir, ya, ¿cómo lo diría yo? No sé si fue el duelo se disfrazó por completo, porque si yo me hubiese dejado, o sea, no me dio tiempo como tal en el deslave del Vargas,
porque tuve que accionar inmediatamente. Fue el impacto, saber que algo había pasado y que logré ver inclusive la magnitud cuando iba en aquel momento, pero nada, no me quedó. Y mira que lo que viví en la atención fue muy impactante, o sea, camiones de fallecidos que nos llevan al hospital y ahí, cuando digo fallecidos, de todos los grupos etarios y yo como pediatra, pues, pues también aparte de los niños, verlos así, pues era un impacto muy fuerte. Y sin embargo, mira, tuve que salir adelante y yo creo que yo vine agarrando cama, como ese sueño a los 7, 8 días, porque prácticamente en 7, 8 días no logré dormir, cuando mucho una hora, porque era el único pediatra que estaba en ese hospital. Así que, bueno, esas son experiencias de vida, me sirvieron de mucho y sobre todo para este momento. Entonces, bueno, acá lo que creo que hay que actuar mucho es sobre la salud mental. Todo esto que tú estás diciendo en tu exposición del día de hoy se debe transmitir. La salud mental está muy comprometida realmente en Sí, Venezuela, que está sí. muy comprometida Y porque este duelo, sí, ese duelo colectivo que tú hablaste, Helen, a nivel de nosotros que estamos afuera, ese duelo colectivo está en muchas personas en Venezuela, sí. que no están en Vargas, Y se el está dolor de haciendo, nosotros, claro, va a ser parte de nuestra identidad, va a ser parte de nuestra personalidad como individuos y como nación en los próximos años. sí, Sí, es así, es sí, así, es así. sí. Entonces, bueno, mira, en esta parte, bueno, vamos a seguir trabajando. Por supuesto, mis redes sociales están a la disposición. Yo estoy a la disposición para cualquier tipo de orientación. En verdad me ha costado mucho salir porque yo hago también en vivos, ¿ok? Pero te lo digo que en esta oportunidad sí me ha tocado, me ha sido difícil, porque inclusive estaba haciendo, hay una red social que no sé si usted la conoce que se llama Clubhouse, que en una ¿Qué se época, llama? Clubhouse, Ujú. en la época de la pandemia, pues ella prácticamente nació y ayudó muchísima gente porque estábamos todos encerrados. Y Ujú. allí, en la parte médica, pues tuvo un papel muy importante. De hecho, hacíamos salas donde hablábamos de la actualización, cómo iban los casos, qué era el COVID, cómo se estaba comportando, etcétera, etcétera. Ujú. Entró a una segunda etapa después que desapareció el COVID y de nuevo ahora está de comisión muy activa en algunos temas y allí he tenido la oportunidad a través de una sala de dar conferencias porque aquí es como una radio, ¿ok? Tú no te ves, tú no me ves, ¿ok? Tú estás presente en lo que se llama en una sala y puedes estar directamente en la sala donde está el expositor, ¿ok? Yo les voy a pasar el enlace para que los tenga luego. Y o si no, estás en lo que llaman la audiencia y tú estás escuchando, ¿ok? Y tú hablas. Y ahí he tenido la oportunidad de estar dando herramientas y hablé de unos temas empezando de el impacto que tuvo esto en los niños autistas. He tocado temas así algo poco comunes que no tienen que ver con por supuesto, con la tragedia de antes, como hablar de lo que es el niño abandonado, el niño traumatizado, el niño que recibe maltrato infantil, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una aplicación que también sirve. Y de hecho, el día pasado me tuve que hacer un esfuerzo porque me doblé. O sea, me Sí, claro. Es que además estaba hablando. de verdad que Sí, siento mucho tus pérdidas de tus colegas, pero claro, sí. Entonces, bueno, ahí entonces no he querido salir en vivo porque es que decirte, no, sí, yo estoy abocado, estoy ayudando aquí a fundar, pero estoy aquí por usted. No, pero si Claro, yo eso te iba a salgo decir, y esto y era lo que mm, hablábamos antes, que fíjate que de una experiencia anterior, tú la ujú, digeriste, la integraste de alguna manera que te ha servido de base para cómo afrontar esta situación, es ¿vale? correcto. Y claro, y estás ayudando en la medida de lo que tu cuerpo te permite, Sí, sencillamente, ¿no? hasta ahí llego. Sí. Claro que estás haciendo, Ujú, claro, claro. Y hay ujú, que quedarse con esa satisfacción también. sí, sí, Efectivamente no, es sí. lo que he hecho, ¿no? Porque ponerse a Sí. pensar en lo que podíamos, en lo que debíamos, pues es No, no, cuando no se procesa bien, ujú. cuando claro, cuando nos quedamos de alguna manera estancados ahí en algún dolor, en alguna emoción que no nos permite seguir adelante.
Y de hecho hay cosas que uno tiene que saber reconocer porque uno dice, no, ya estoy superando esto, voy adelante. Y ayer me di cuenta porque vi un video por casualidad, porque yo también tuve que parar a hacer un pequeño stop a esto y he buscado otra alternativa. Pero ayer estaba viendo uno y me parece un joven hablando y estoy escuchando y luego me dice, no, es que mi mamá era médico y mi papá era militar. Y digo, ahí empecé a hacer un cortocircuito porque entre mis amigos fallecidos están ahí. Pero claro, yo cuando lo veo o sea, no me imaginaba y realmente era hijo de estas personas que yo Ya. conocía. Y cuando veo que saca la foto y explica su proceso y cómo murieron ellos y saca la foto, ya, hasta ahí, hasta ahí Ya. toque Bueno, completo. Ahí me di cuenta que no, todavía estoy así como que golpeado. Pero nada, seguir adelante y seguir buscando las herramientas y seguir, como dice, procesando esto, Sí, en porque todo la caso, muy reconstrucción importante sigue. claro, la conciencia que tengas de, oye, cómo me siento y hasta dónde puedo Ujú. ayudar y hasta dónde puedo llegar, que yo pueda realmente, ¿no? Que no me supere a mí tampoco. y como La todos igual, conciencia buscar y ayuda escuchar al cuerpo también, y si la buscar ayuda, necesitas, eso es, exacto. eso es, eso es. Ay, Totalmente, muchísimas totalmente. gracias, Jesús, por participar. Sí, de verdad que estuvo Por favor. buenísimo, gracias por... Yo creo que, a ver, la idea mía me gustaría hacer más sobre esto, ¿no? Hablar más de repente con un psiquiatra o preparar yo sobre la parte de estrés postraumático, sobre la Ujú. neurodiversidad, por supuesto que no hemos tocado el tema hoy, que es también mi especialidad como la tuya. Y bueno, Ellen que también trabaja en el equipo, o sea, que también trabaja con personas neurodivergentes. Pero bueno, ojalá ahí se Fantástico. sumen otros profesionales y podamos hacer más de estas cosas. Sí, bueno, tú me dices también, bueno, yo también tengo la parte de colegas tuyos, psiquiatras infantiles, ¿ok? Y psicólogo también tengo Exacto, que puedan amigos allí hablar desde la que pueden experiencia y hablar, sus se conocimientos, sí. puede invitar y trabajar sobre todo nosotros esta parte porque es algo que me importa y que es bueno transmitir acá, que tenemos que hacer en los albergues, sobre todo con los niños neurodiversos, porque el día Sí, pasado estaba hablando que alguien decía, pero porque usted habla solo de autismo al principio, y dije, ya va, porque es donde yo conozco realmente cómo están las cosas y lo más fuerte. Pero bueno, vamos a hablar de otro neurodiverso y de hecho empecé, como dice, a orientar a la parte de los niños con discapacidad intelectual, a los niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, dando algunas recomendaciones también aquí, que las están en las redes sociales. Y bueno, sigo en eso, ahorita quizá bajo un poco la intensidad, pero para darle oportunidad a otros seguidores que están necesitando información del día a día, vacuna, viene la semana de la lactancia materna, y sin embargo, es aquí donde la lactancia materna pues, juega un papel importante, sobre todo en los albergues en estos momentos. sí, ¿Ok? totalmente, Entonces, sí. uno más o menos va orientando a esto, pero sí realmente hay mucha necesidad ahorita de información y no información, yo creo que con un sentido más bien motivacional para salir adelante, para hacer lo que hice, salir, entonces ya esto ya pasó, ya pasamos un mes, tenemos que seguir el camino del duelo, pero tenemos que procesar muchas cosas y a la gente, a las personas, a la familia, a los niños, porque los niños a veces escuchan estos espacios, aunque ustedes no lo crean, los adolescentes, que es uno de mis aristas que yo siempre me preocupa, tenemos que darle muchas herramientas, porque ellos tú lo ves, sobre todo los adolescentes que están en estado Vargas, los que han perdido sus familiares. Así que bueno, hay mucho, mucho que cortar y bueno, mucho que hacer Sí, y ustedes, bueno, cuando quieran, por supuesto, tú me avisas, Andreina o Helen, dale por favor a Andreina mi contacto y bueno, buscamos temas y conozco muchas personas que pueden realmente estar en un área así, en una reunión Zoom o por Google vale. Meet, que perfectamente van a aceptar la invitación. ¿Ok? Y Muchísimas bueno, gracias. gracias a Y ti y un a ustedes por la abrazote oportunidad. y cuídate tú Seguro. también. Bueno, Gracias, hasta gracias. luego. Voy a parar Hasta aquí ya luego. de... Gracias, Helen. Nada, Muchísimas gracias por cerrar todo. diciendo que, y para cerrar con lo que estaba diciendo Sí, Jesús, mantener la esperanza y continuar, o sea, que esto no se quede en el silencio, ¿sabes? No es como un duelo individual que dices, bueno, ya pasó el duelo, ya pasó la despedida y ahora en silencio me lo quedo calladita. No, yo creo porque aquí el trabajo colectivo queda por delante, entonces, pues hacerlo, compartir el dolor, compartir la experiencia y seguir adelante
en colectivo, es lo importante. Exacto, yo creo que ahí tenemos la llamada, ¿no? Los que estamos de afuera de que es- podremos ayudar, ojalá, y De dar seguir soporte. ayudando y dar soporte, orientación, consejos, si hace falta los que, pues, que están allá. Así que nada, un abrazote y un abrazote sobre todo a los que están allá. Y nada, gracias por toda la información. Esperamos que podamos hacer más de esto. Hasta luego, gracias. Voy a parar la Adiós, grabación. Andreina.